Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a tomar un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, versículo 30. El texto en general es muy conocido, es el pasaje de Felipe y el etíope, que la mayoría, ¿verdad?, pues conocemos bastante bien, pero quiero pararme en una parte de este versículo 30, recordando que en este mes estamos enfatizando de manera singular el mes de la Biblia, y en esta tarde pues me gustaría también poner énfasis en la palabra de Dios en sí misma, y por eso quiero invitaros a que en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 30, meditemos y empecemos nuestra reflexión en la pregunta que le hace Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero como vamos a ver, y seguro que todos conocemos, no es algo fácil de responder. Yo no sé a vosotros, pero qué apuro, ¿verdad? Cuando no entendemos algo y nos preguntan, ¿pero lo entiendes? Yo paso unos apuros tremendos, sobre todo cuando me lo han explicado muchas veces y sigo sin enterarme. Yo es que soy un poco cortito y a veces, en fin, hay cosas que se me escapan, ¿no? Bueno, ya no ni decir. El otro día, creo que otra vez con Daniel y Liliana, otra vez me explicaban lo de la dolarización de Venezuela. Me lo han explicado ya no sé cuántas veces, todavía tendrán que haber otras cuantas. Sigo sin enterarme, uno no da para más. Pero a veces hay cosas, ¿verdad? Y cuando es en un grupo, ¿verdad?, y explican algo y todo el mundo dice, sí, 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 y tú, sí, claro, pones cara de... Una vez pasó, no recuerdo el contexto, ¿no?, pero entraban Elena, y creo que eran Elena y Priscila, o Elena y Laura, bueno, es igual, parte de mi familia, ahora, y el comentario de la una a la otra fue, haz una pregunta inteligente, como diciendo, porque a veces uno no se entera de las cosas, a veces uno parece que está realmente fuera de juego, y eso es un gran apuro. Claro, pero imaginad, si ahora nos preguntaran si entendemos o no la Biblia, pues todos diríamos, sí, hombre, claro, en fin. Yo el 16 de agosto del año 75, ya han pasado algunos inviernos, es la fecha en la que yo di testimonio público de fe en Jesucristo. Ya llevaba años, bueno, no mucho porque era jovencito, pero bueno, ya llevaba algún año leyendo la Biblia. Imaginad la de años que lleva uno leyendo la Biblia. Y si ahora a mí me confrontan con la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Pues, ¿cómo sonaría si yo dijera, bueno, bien, más o menos? No, claro, entendemos, todos decimos, claro que entendemos la Biblia. Y más en nuestro contexto. Nosotros somos hijos de la Reforma Protestante. Y claro, nosotros hemos enfatizado, y ha sido, digamos, una bandera nuestra, el decir que la palabra de Dios es clara y suficiente para todo el que la lee. De hecho, uno de los grandes impulsores, ¿verdad?, de la traducción de la Biblia en lengua vernácula fue el protestantismo, que la gente pudiera leer la Biblia en su lengua para enterarse. Y entonces, claro, si nosotros que defendemos que la Biblia se puede leer y entender, si nos preguntan, ¿entiendes lo que lees?, ¿cuál es la respuesta? Pues claro que lo entiendo, ¿verdad? Faltaría más. No, porque si no parece o bien que estamos negando la validez de un principio de la Reforma, ¿no?, la suficiencia, la claridad de la Escritura, o estamos reconociendo que no somos muy listos, que también puede pasar, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión está, ¿verdad?, que no estamos negando ese elemento de que la palabra de Dios es clara. Pero cuando la Reforma Protestante dice que la palabra de Dios es clara y suficiente, no quiere decir que lo entendamos todo, sino que es clara y suficiente en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y ahí sí que podemos nosotros acercarnos a la Biblia y entenderla. Porque ¿quién lee la Biblia y no entiende la condición del ser humano? La Biblia deja clara, con palabras directas y con ejemplos, cómo somos las personas. Nuestros celos, nuestras envidias, nuestras miserias, también nuestras grandezas, pero el lado negativo, quien no lo capta es extraño, porque la Biblia lo deja ver con claridad. La Biblia deja ver con claridad que no hay esperanza en la vida fuera de Dios. Quien lee la Biblia lo descubre,
Para eso no hace falta grandes intelectualidades. Y por supuesto, no hace falta ser universitario ni tener muchos títulos para entender que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Cualquiera que lea la Biblia, no siquiera que la lea, cualquiera que la oiga sin saber leer siquiera, puede entender cuando la Biblia habla del amor de Dios, que perdona tus faltas, que perdona tus pecados, que restaura tu vida. Y hay infinidad de pasajes que lo muestran con claridad y que realmente tocan nuestro corazón y transforman nuestra vida por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Ahí la Biblia es clara. Pero, volvemos a la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Pero hay que reconocer que no todo en la Biblia es claro. La Biblia no basta con ser leída, necesita ser interpretada, porque hay aspectos de la palabra del Señor que no son automáticamente evidentes, fáciles. Por eso, cuando Felipe, que lo ha puesto el Señor para que se cruce con el eunuco en el camino del desierto, la pregunta que le hace Felipe, pues no es una pregunta absurda. Podía haber preguntado otra cosa. Le podía haber dicho, bueno, eso que estás entendiendo, no, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? No presume Felipe que automáticamente el eunuco, el etíope, está comprendiendo el texto de Isaías. Es más, la respuesta que le da el etíope a Felipe es que no se entera. La respuesta del eunuco es que no entiende lo que lee. Si recordamos, en el mismo texto dice, ¿cómo podré entender si alguien no me enseñare? Es decir, ¿cómo me voy a enterar si alguien no me lo explica? Lo que está diciendo este hombre es que tenía la mejor actitud, tenía la mejor predisposición, pero no se enteraba de lo que leía. Y esto no es un problema solo del eunuco, de este etíope, ¿verdad? Si leemos en la propia palabra del Señor, encontramos que esto no nos tiene que sorprender. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro hace referencia al apóstol Pablo, ¿vale? Un apóstol haciendo mención a otro. Y dice en el versículo 15 del capítulo 3, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las epístolas. Dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Lo está diciendo Pedro de Pablo. Dice, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Es decir, hay algunos que, en fin, los menos enterados ya, desbarran, no se enteran de nada. Pero porque son difíciles. Y dice que también, como las otras escrituras, pues las tuercen para su perdición. Bueno, ese no es nuestro contexto, ¿verdad? Pero el punto aquí es que Pedro reconoce que la comunidad cristiana está leyendo a Pablo y hay cosas que no se entienden. No es solo el eunuco el que no se entera, sino que la iglesia primitiva recibía cartas de Pablo y había cosas muy claras, ¿verdad?, que Pablo habla con claridad, pero otras, pues que eran algo más oscuras. Y entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué no nos enteramos? ¿Por qué no se enteraban ellos? Pero sobre todo, pensando en nuestro tiempo, ¿verdad? Si asumimos la respuesta de entiende las Escrituras y decimos, bueno, si alguien no me enseñare, si alguien no me explicare, ¿cómo me voy a enterar? Bueno, pues puede haber muchas razones, ¿verdad?, por las que a veces hay pasajes de la palabra del Señor que no son claros en primera lectura. Podríamos dar muchas razones, ¿verdad? Algunas tienen que ver pues, con el mero hecho de las distancias
que hay de carácter lingüístico. Está escrito, bueno, el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, el Nuevo en griego. Ya solamente por el idioma necesitamos traducirlo. Y ya sabemos que las traducciones siempre tienen su complejidad. Después hay distancias históricas. El mundo de la Biblia no es nuestro mundo. La forma de entender la vida, los valores sociales, lo que está en juego, el rol del hombre, de la mujer, la economía. Nosotros vivimos en democracias y aquellos eran imperios, en fin, es que es otro mundo. Y a veces las lógicas, los procesos, los contextos, pues no son los nuestros y hay cosas que se nos van poquito a poco escapando por el camino, ¿verdad? Después, a veces, y esto es importante, permitidme la cuña, os animo a matricularos en su momento Elim, ¿verdad? Cuando hagamos la asignatura de, en mi caso será Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida que en la Biblia hay diferentes géneros literarios. Claro, no es lo mismo la poesía que la prosa, ¿verdad que no? Cuando se dice tus dientes son perlas, ¿no? Pues, hombre, si lo leemos como prosa, pues casi los pongo y los empeño, ¿verdad? A ver cuánto me dan. Pero eso sería un absurdo, pero es el problema de no saber distinguir el género literario. Las parábolas son ilustraciones, no son afirmaciones, sino que son enseñanzas para que captemos la idea de algo mayor. Pues tenemos que saber distinguir lo literal de lo metafórico. Podríamos incluso reconocer que cuando nos acercamos a la Biblia tenemos nuestros propios condicionantes, y no lo digo en un sentido negativo, sino que cada uno de nosotros respondemos al mundo que nos ha tocado vivir y en el espacio en el que nos ha tocado vivir. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que en su momento por lo menos tuvo lo hace muy visual. En los años 80, por ejemplo, el libro del Éxodo tuvo un gran impacto en Latinoamérica. Las teologías de la liberación hicieron del libro del Éxodo, entre otros, un libro de la Biblia de cabecera. El mismo libro del Éxodo, en aquellas fechas, leído en la Suecia de la prosperidad y del bienestar social, pues no sonaba igual. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, en muchos procesos políticos complicados, el libro del Éxodo hablaba de liberación. A los suecos no había que hablarles de liberación, ya estaban liberados de todo. Bueno, es mucho decir, pero entendámonos. Pero a quienes vivían en opresión, a quienes estaban en dictaduras o salían de ellas, leer el libro del Éxodo y que les dijera, y Dios oyó el clamor del pueblo, les ponía los pelos como escarpias. Les hablaba de una forma mucho más poderosa que aquellos que vivían, vamos a decir, en una sociedad de bienestar mucho mejor que la que algunos países afrontaban, ¿verdad? Es decir, nuestro propio contexto hace que la Biblia apele a nosotros de formas muy diferentes. ¿Por qué? Pensando otra vez, siguiendo en esta idea de por qué puede no entenderse la Biblia. A veces no se entiende porque no se la estudia. Esto ya nos vamos al lado más, quizás, menos ideal, ¿verdad? A veces, si no lees la Biblia, si no la estudias, si no tal, pues hombre, así por casualidad no vienen las cosas. Por eso ponemos tanto énfasis desde pequeñitos en nuestra tradición eclesial. ¿Por qué ponemos énfasis en la escuela bíblica dominical? Para que conozcan las Escrituras. ¿Por qué ponemos énfasis en los jóvenes, en los adolescentes? Para que conozcan las Escrituras. ¿Por qué los viernes nos reunimos y estudiamos la Biblia? Para conocer las Escrituras. No viene el conocimiento solo, hay que buscarlo, hay que enfatizar la palabra de Dios, ¿verdad? Y el lado peor de quien no entiende las Escrituras es porque lo que oye no le gusta, que de eso también hay. Porque a veces la Escritura, la palabra de Dios, se puede leer para que confirme lo que yo quiero, lo que a mí me gusta oír. Pero claro, ¿habéis dado cuenta que uno de los textos que cuando hemos hecho estas 2 semanas pasadas, vamos a leer nuestro versículo favorito? Ninguno hemos leído, empezando por mí, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Ese lo hemos espiritualizado, lo hemos arrinconado, le hemos dado todas las vueltas. Está en la Biblia, y es palabra de Jesús. Pero nosotros le damos 20.000 vueltas para que diga, no sé lo que querrá que digamos, pero menos vender lo que tenemos, que diga lo que quiera. Porque a veces
y pongo este quizás, pero serían otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces leemos la Biblia y el Señor exige cosas de nosotros que como no nos gustan, pues pasamos de página? A veces también, ¿verdad?, nos puede pasar. Pablo lo decía, cuando predicaba de la cruz, ¿qué decía? Que para uno era locura, para otro era insensatez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que escuchaban no era, lo que coincidía con su perspectiva de la vida no era lo que querían escuchar. En fin, podríamos, ¿verdad? Hay debates en muchos países ahora, ¿no?, con el tema de la vinculación de la Biblia y la identidad racial, la identidad política, ¿verdad? Los seguidores de la Biblia son de cierta línea política, en fin. Nos damos cuenta de que eso de entender la Biblia, pues a veces se convierte en algo, por un lado, noblemente complicado, porque no siempre es fácil, y otras veces, pues por intereses o por desidia, ¿verdad?, pues tampoco nos enteramos. En definitiva, entiendes lo que lees, no es obviamente algo a lo que podamos responder sí, yo lo entiendo todo, porque no siempre, ¿verdad?, es así. Ahora bien, esto no es para que nos vayamos todos chafados, ¿verdad?, y digamos la Biblia, ya no la leo más porque no me voy a enterar nunca, y no es esa la idea. La idea, y eso no es solo con la Biblia, sino con tantas cosas en la vida, ¿verdad?, y lo que tiene que ver con el Señor siempre nos encuentra donde estamos. El Señor no espera que lleguemos a cierto nivel de cosas para entonces comunicarse y hablar. Donde estamos, más arriba, más abajo, a izquierda o derecha, donde quiera que estamos, el Señor nos encuentra. Y con la palabra del Señor es igual. Puede ser que la entendamos mejor o la entendamos peor, pero ahí donde estamos el Señor sale a nuestro encuentro para traer luz. Porque evidentemente, fijaros que aunque no es el texto, la historia en conjunto la que quiero meditar sobre Felipe y el etíope, sí me interesa que después de esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo entenderé si alguien no me lo explica, alguien no me lo interpreta? El encuentro lo facilita el Señor, porque el Señor lleva a Felipe para que se encuentre con este hombre. Y termina el texto diciendo, después de ese encuentro que Dios provoca, aclarándole las Escrituras, dice que el etíope siguió gozoso su camino. Es decir, un encuentro inicial que comienza con confusión, el Señor hace que termine con gozo y con esperanza. Y eso también es la realidad para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es posible, entonces, ir entendiendo más y mejor la palabra de Dios, que es en definitiva lo que deseamos? El Señor Jesús lo resumió, da un punto de partida bastante importante, ¿verdad?, cuando dice, escudriñad las Escrituras. O con una palabra más común hoy día, estudiad las Escrituras, ¿vale? O sea, solo por tenerla en casa, la Biblia no transforma nuestras vidas. Por tener todas las versiones, yo tengo una estantería en el despacho, tengo bastantes versiones de la Biblia. Ninguna de esas tiene efecto en mi vida si yo no la leo. Ahora que la tenemos en el teléfono, tenemos versiones de todo tipo, de todos los idiomas, las que nunca podremos leer. No sirve para nada si no la leemos, si no la estudiamos, es decir, si no la apropiamos a nuestra vida. Así que el Señor Jesús en Juan dice, estudiad, escudriñad las Escrituras. Y en el Evangelio de Mateo corrige a los que están hablando con él, le dice, erráis, estáis equivocados porque ignoráis la palabra de Dios, porque ignoráis las Sagradas Escrituras y el poder de Dios. Así que, evidentemente, el primer paso es el de ir a la palabra de Dios. Tenemos que ser regulares, activos en leer la palabra de Dios, en buscar lo que Dios nos quiere transmitir por medio de su palabra. A veces habrá días que será más sencillo y a veces días que no será tan sencillo, pero podemos preguntar, hoy hay diccionarios, está en internet, hay de todo, tenemos maestros de escuela dominical, tenemos pastor, en fin, alguien nos podrá ayudar cuando no nos enteramos, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y encontrar claridad en él. Pero partiendo de esa iniciativa nuestra, ese esfuerzo, esa dedicación, ese hambre de buscar la palabra de Dios, no estamos solos en ese proceso, sino que el Espíritu Santo, dice la palabra, que nos ayuda a comprender.
En Primera de Corintios, Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, que lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Así que las cosas más complejas en la vida espiritual, las enseñanzas que nos pudieran parecer más complicadas, Dios también hace que por su Santo Espíritu podamos alcanzar a entenderlas. El Señor nunca deja insatisfecho, nunca deja en la ignorancia a aquel que le busca con integridad, que le busca con pasión, que le busca con interés. Pablo dice: nosotros hemos recibido el Espíritu, no el del mundo, sino el de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y en el Evangelio de Juan también Jesús nos dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Así que la lectura de la palabra de Dios no es un mero ejercicio intelectual, que también, ¿verdad?, aprendemos textos, conocemos culturas, historias de personajes, de pueblos que aparecen en la Biblia, sino que es realmente también, es fundamentalmente un proceso espiritual. Y en todo lo que es espiritual, Dios está con nosotros. Dios está actuando por su Espíritu, ayudándonos. A veces con luchas, sin duda. A veces con dificultades. Pero nunca el Señor nos deja en la total ignorancia. El Señor, al final, siempre por su Espíritu, trae claridad con su palabra. Hay muchos que conocen acerca de la Biblia. Había un tal Gonzalo Puente Ojea, que fue, no sé si llegó a ser embajador de España en la Santa Sede, ¿verdad? Impresionante lo que ese hombre sabe de Biblia. O sea, vamos, yo creo que cualquier teólogo actual se arruga delante de este señor. Impresionante. Conoce la Biblia, los eruditos bíblicos que la han estudiado y de tal, pero es un ateo de lo más beligerante, antidios que pueda uno encontrarse. Sabe de la Biblia, pero la Biblia no es más que conocimiento. No es palabra que viniendo de Dios transforma una vida. Y puede haber muchas personas que conozcan mucha Biblia. Nosotros podemos pensar y equivocarnos que por conocer mucha Biblia somos más espirituales. Debería ayudarnos, sin duda, ese conocimiento de la Biblia en nuestra espiritualidad, ¿verdad? Pero la Biblia, su propósito no es llenarnos la cabeza de conocimiento, sino revelarnos y mostrarnos a Jesucristo. Y a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que nosotros tenemos que conocer de Dios lo conocemos en Jesucristo, y a Jesucristo solo le conocemos por las Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante resolver esa pregunta: ¿entiendes lo que lees? Pues posiblemente no lo entendamos siempre, pero hay que intentarlo. Hay que buscar que el Espíritu de Dios nos dirija. Hay que buscar esas ayudas que Dios también pone por medio de hombres y mujeres sabios que puedan darnos una palabra de interpretación de lo que el texto dice, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la palabra de Dios, porque ahí es donde hay vida, porque ahí es donde encontramos a Jesucristo. Vuelvo otra vez al texto de Juan cuando dice: estudiad, escudriñad las Escrituras. Dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A eso vamos, a encontrar vida. Dice: y ellas, la Biblia, las palabras de la Biblia, son las que dan testimonio de mí. A Jesucristo, el testimonio de Jesucristo lo encontramos en las Escrituras. Ahí es donde, de manera fidedigna, conocemos al Hijo de Dios. Conocemos a aquel que el Padre envía para que dé su vida en la cruz por nosotros y nuestra realidad pueda ser cambiada y transformada. Es el que nos enseña nuestra condición, de que debemos dejar de ser tan individualistas, tan egoístas, y pensar en términos de comunidad, de humanidad.
En Cristo, en su testimonio, encontramos a nuestro prójimo, que es el llamamiento de Dios a nuestras vidas. Necesitamos ir a la Biblia, porque sin la Biblia no podemos conocer a Jesucristo. Y Jesucristo es lo que necesitamos. Pero fijaros que he comenzado diciendo que muchos saben de la Biblia y pueden no saber de Jesucristo. Y eso sí que no vale. La Biblia no es un fin en sí mismo. A veces los evangélicos somos un poco bibliólatras. Nos atascamos solo en la Biblia. Y qué bendición leer la Biblia y amarla. Pero esto no nos salva a Jesucristo. Pero sin esto no podemos conocer a Jesucristo. Así que en definitiva no podemos desvincular lo uno de lo otro. Necesitamos ir a la palabra de Dios, escuchar el testimonio del amor de Dios en Cristo y conocer al Cristo que transforma nuestras vidas. Por eso ponemos tanto énfasis en la Biblia. Porque es la que nos revela a Cristo. Es la que nos abre las puertas al conocimiento que trae esperanza a nuestras vidas. El autor de Hebreos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. La versión de la palabra dice, y me gusta más esa traducción, dice que la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es decir, que la vida auténtica, la vida real que nosotros necesitamos, tiene su fuente en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo, que encontramos en las Escrituras. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos una y otra vez ir al mensaje que Dios ha dejado para que nuestras vidas sean vidas eficaces, para que nuestras vidas sean vidas con propósito, sean vidas con sentido. Necesitamos acercarnos a la Biblia todos los días. Necesitamos tenerla presente en nuestro caminar diario, porque sin las Escrituras, Cristo se va difuminando el conocimiento de Él, ¿verdad? Necesitamos experimentarle, pero necesitamos conocerle. La palabra de Dios trae vida y es poderosa para transformar nuestra realidad. Por eso, y con eso terminamos, el etíope es confrontado con la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope era un hombre culto, era un hombre de alto rango. Un hombre de una posición económica, es decir, que tenía una posición social importante. Tenía un rollo de Isaías, iba leyendo en el carro. Eso no es como ahora, que ahora regalamos el Evangelio de Lucas. Llévate uno, llévate dos, hay un montón, y si no, la semana que viene habrá más. No, en aquella época disponer del texto bíblico, eso era algo muy exclusivo. Pero tener la Biblia para ese hombre en ese momento todavía no era suficiente. Necesitaba entender lo que leía. Y para eso necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos buscar ayuda para interpretarla, para sacar, ¿verdad?, esa riqueza, esa esencia que tiene. Por encima de todo, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable y nos inspire por medio de esa palabra. Y por encima de todo, la palabra de Dios nos tiene que llevar siempre a Cristo. Si nos lleva a otro lugar, ahí sí que estamos leyendo mal la Biblia. Si leer la Biblia nos lleva a nuestras subjetividades, a nuestros patrones personales, a nuestros intereses, algo estamos leyendo mal. Las Escrituras siempre nos llevan a Cristo. Y en Cristo nosotros encontramos la vida. Así que el Señor nos bendiga y que verdaderamente no dejemos de ir a la palabra de Dios, a las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo y siempre con Cristo como resultado y fruto de nuestro acercamiento, porque ahí, solo ahí, es donde hay esperanza y donde hay vida. Que Dios nos bendiga. Amén.